Blue Hawk pensaba que ya lo había visto todo, pero ahora quería escuchar cómo sabía que eso llamaría su atención, y ya que quería eso, vería de lo que era capaz. En otra ubicación, los civiles escuchaban la alerta roja. Shahieri cuestionaba lo que sucede y otro militar llegaba, el cual apuntaba con su arma a Hieri, la cual quería saber los motivos de sus acciones, respondiendo que el monstruo que había traído había atacado al coronel, la había mencionado a ella y al preguntar acerca de eso menciona el nombre de Minseok y ordenaba que les dijera quién demonios era él, mientras que Dami solo estaba perpleja al escuchar acerca de su padre y volviendo con Minseok daba un golpe tan potente que destruía la pared, cuestionando al coronel si acaso, después de hacer algo así, seguía considerándose a sí mismo como humano, bloqueando su patada y desapareciendo de su vista, para estar encima de él con un puñetazo que definitivamente no iba a poder esquivar, pero dicho golpe falla inesperadamente, cosa que no es desaprovechada y le devuelve el golpe que acierta con éxito y lo toma del cuello, cuestionando molesto si estaba jugando con él. Ese golpe no había fallado por mera casualidad, ¿acaso estaba dejándolo ganar? Afirmando su pregunta porque si usara toda su fuerza iba a terminar matándolo, cosa que en su mente el coronel le daba la razón. Lo había sentido al pelear, como cada parte de su cuerpo tenía miedo al ver a Minseok, y le pregunta qué carajos quería él. Minseok le dice que quería protección, cosa que lo hacía reír. Debía ser una broma de mal gusto que un monstruo como él quisiera protección, pero no era para él, sino que quería protección para su hija, Ryu Dami. Quería que los deje quedarse, a él y a las personas que había traído consigo, arrodillándose frente a él, declarando que si aceptaba eso, él haría todo lo que él quisiera. Y así pasamos a la noche, en la que dentro del gimnasio del lugar todos hablaban acerca de Minseok, preguntándose si acaso él de verdad era un zombie, mientras que este estaba encadenado en una habitación aparte, recordando cómo Blue Hawk había aceptado a la gente que trajo, pero él era otra historia. No sabía cómo podría confiar en él, diciéndole que lo encerrara. Si no podía confiar en él, debía encerrarlo, y no importaba el tiempo que pase. Le iba a demostrar que no era una amenaza para él, y en ese momento escuchaba sonidos que venían a sus espaldas, viendo cómo Dami se había escabullido para verlo, preguntando por su bienestar, respondiendo que todos eran amables con ella, y estar dentro era sofocante por los demás, y Minseok se disculpaba con ella. Le había prometido tener un perfil bajo, pero había roto esa promesa. Seguramente estaba decepcionada de su padre, recibiendo un golpe en la cabeza. Si no fuera por él, tanto ella como los otros no estarían a salvo. Tenía que mantener la cabeza alta. No importaba lo que dijeran los demás, ella confiaría en su padre. Y ahora debía irse. Si llegaba muy tarde, le iban a regañar, dándole las buenas noches a su padre, cosa que él hacía también. Y mientras Dami se iba con una sonrisa, era vista por su padre, para solo unos pasos después detenerse y no poder contener más el llanto ante todo lo que pasaba con su única familia que le quedaba, cosa que Minseok claramente podía escuchar, estando cabizbajo, y unos soldados entraban en la habitación, ordenando que el coronel quería verlo. De esta manera, estamos en la sala del coronel, donde este apuntaba un mapa en la que se había visto una señal de supervivientes en una estación junto a otra señal que era desconocida para ellos. En esa misión era necesaria la velocidad, así que solo enviarían a un pequeño escuadrón. Él se lo había dicho, que haría lo que sea por el bienestar de su hija, cuestionando si podría demostrarlo. Quitándose la cadena, le pregunta cuándo sería la hora de partir, cosa que lo hace sonreír y responderle que en ese mismo instante, iniciando de este modo la operación de rescate de la estación Gupabal. En otra ubicación, vemos una estación en ruinas, en la cual había un pequeño bebé junto a varios refugiados, y el pequeño niño molestaba a un hombre, haciendo que los demás se irriten por el ruido que hacía, pero un anciano los callaba, era solo un niño. El bebé empezaba a apuntar hacia arriba, haciendo que la madre observara, viendo un rostro por encima de ellos. Blue Hawk presumía su vehículo, era más potente que la aplanadora de Minseok. Este le responde que era un buen arma, pero no era rápida. Y hablando de velocidad, le dice a Minseok que la velocidad en esa misión era lo más importante. Habían dos cosas a tener en cuenta. La primera es la estructura, la cual estaba derrumbada y bloqueada, lo que dejaba únicamente esa cosa. La lectura de señal desconocida estaba encerrada con los refugiados, por lo tanto no tenían tiempo que perder. Había escuchado que el conducto de ventilación era amplio, así que iban a bajar por allí para hacer el rescate. Iban a rescatar a todas las personas atrapadas, pero Minseok niega. La operación iba a fracasar. Molesto, el coronel cuestiona su palabra, pero esa operación, aunque sea en un momento diferente, terminaba de la misma forma. A pesar de tener el mejor plan, ellos no podían salvar a nadie. En la ubicación anterior, vemos a la madre colgada del techo, con los refugiados en una telaraña,
pero luego notaba algo. Su hijo no podía verlo en ningún lado, y caía al suelo por moverse tanto, mientras que otra de las personas pedía que lo bajaran, y la anciana de antes aparecía al lado suyo, preguntando al sujeto sobre qué hacía ella allí. Los presentes veían frente a sus ojos cómo la persona era devorada y el cuerpo caía frente a ellos, para seguido levantarse con la parte de la cabeza arrancada, acercándose hacia las personas. Todos empezaban a correr mientras que la madre seguía pensando únicamente en su hijo hasta escuchar levemente su voz, la cual su dirección estaba bajo las escaleras, por las cuales baja sin dudar un solo momento, ignorando a un chico que le decía que ese lugar estaba bloqueado. Pero era interrumpido por su padre, que le ordenaba continuar, pero su hijo le advertía detrás de él. La madre bajaba las escaleras pensando que definitivamente la voz era de su hijo. Tenía que esperarlo un poco más, su madre ya estaba cerca, y deteniendo su paso llamaba a su hijo Dayun, viéndose la cabeza de su hijo, el cual se giraba, viéndose una figura amorfa que estaba devorando a una persona, viéndose cómo esa cosa era todo menos su hijo. Y la misma llamaba al aire usando la voz de Dayun, la cual con terror pensaba que esto debería ser un sueño, una simple pesadilla. La explosión daña al zombie ante los ojos de la mujer, mientras que un poco antes vemos a Minseok, el cual declaraba que no podían salvar a nadie. Claro está que no podían hacerlo como humanos, parándose imponente frente a las llamas mientras nos cuenta acerca del zombie, el cual era un caminante de piel, cazaba dejando a las personas inconscientes para imitar sus caras, siendo una criatura del tipo araña, el cual sin perder tiempo lanzaba su telaraña a Minseok para repentinamente caer al suelo con fuerza, siendo el motivo que su telaraña había sido atrapada y tirada de ella para empezar a golpearlo. Y antes de dar el golpe final, una piedra impacta contra él, el cual había sido lanzada por la madre, que le ordenaba que no tocara a su hijo. Pero esa pequeña brecha da tiempo al zombie para rugir, haciendo volar a Minseok, y el rugido es tan fuerte que lo deja de rodillas como si la gravedad hubiera aumentado. Estando a punto de ser devorado por el zombie, empieza a recordar cómo Dami le dijo que no importaba lo que dijeran de él, ella confiaría en su padre, así que debía alzar la cabeza, cosa que hace con esfuerzo a pesar de que su cabeza cayera contra el suelo, levantándola una y otra vez para librarse del efecto de la gravedad y darle un potente golpe mandándola a volar, y el zombie empezaba a llorar con la voz de Dayun, pero Minseok lo callaba de un rodillazo, diciéndole que eso no era lo que debía decir, haciendo que el zombie vomite sangre por el dolor, y él mismo se deformaba, dejando de tener la cara de un bebé mientras balbuceaba, declarando Minseok que ese balbuceo era el sonido que debía emitir, porque a partir de ahora sería lo único que iba a decir. En otra ubicación, las personas intentaban contener a los zombies, sabiendo que si se detenían por un solo momento estarían muertos, y de la nada empezaban a notar cómo humo empezaba a entrar en la habitación, y el chico de antes le hablaba a su padre, el cual no entendía qué cosa era tan importante que tenía que decir en ese momento. Sin embargo, este solo le decía que los zombies habían dejado de moverse, y aquella puerta salía volando frente a todos, viendo una de las personas al sujeto que estaba frente a él, el cual portaba un aura intimidante. Y cambiando a las afueras de la estación, Blue Hawk veía como el ducto de ventilación salía volando, y con una amplia sonrisa vemos cómo se habían rescatado a 37 personas en un espacio que se consideraba imposible de escapar, y en el que los militares al hacer una inspección encontraron un bebé dentro de un capullo, y siendo junto a eso el salvar a casi 40 personas algo completamente impresionante. Y así fue como Minseok acabó volviéndose conocido como el hombre de los milagros, siendo alabado por todos, pero aquel hombre solo estaba interesado en ver una persona, la cual al divisarla esbozaba una sonrisa para abrazar tiernamente a su hija. Dentro de la enfermería, uno de los militares atendía a su compañero, el cual después de la misión de rescate había caído enfermo, dejándole medicinas y esperando que descanse mientras cerraba la puerta. En la noche todo se encontraba celebrando, en especial Blue Hawk, que siempre supo que Minseok era alguien especial, pero no esperó que tanto, y se suponía que debían festejar toda la noche, pero tenían que mantenerlo simple, porque si solo ellos se emborracharan, aquellos que los dejaron se sentirían mal. Por eso propone un brindis, por aquellos que dejaron ese infierno en vida, y por ellos que iban a sobrevivir hasta el final.
Pensativo, Minseok le pregunta el por qué no cuestionó que su estrategia saldría mal, o por qué él era un monstruo. ¿Acaso no tenía curiosidad? Pero realmente no le gustaban las historias. Lo único que le importa es la voluntad de salvar a los demás, y las personas en ese refugio es todo lo que se necesita. Realmente no ha cambiado nada. Y ahora es su turno para preguntar. Se supone que su destino era Daejeon, así que ¿por qué estaba allí? Con su habilidad, él ya estaría en ese lugar. Y la respuesta es porque tenía trabajo que hacer. Y también porque cada vez que ha sido impaciente y decidió apresurarse, las cosas nunca acabaron bien. El comandante señalaba que él tenía eso, la cosa más cercana en el mundo, pero la más difícil de controlar, un hijo. Minseok notaba que Chaheri no estaba en ese lugar, preguntando dónde estaba, lo que hacía que el coronel tomara toda su bebida de un trago al notar que no la había escuchado. Y en ese momento, Dami llegaba. Estaba algo cansada, así que se iba a retirar, decidiendo acompañarla, y mientras se retiraba, el coronel veía la cara de Minseok, pensando que incluso él podía ser ese tipo de expresión. Un padre era un padre al fin y al cabo. Y recordaba la base de Daejeon. Disculpándose con Minseok, no podía dejarlo irse tan fácilmente. Junto a él podría iniciar un nuevo plan. Y antes de decirlo, un soldado llegaba para hablar con el coronel, el cual al verlo notaba que algo estaba claramente mal. Y el soldado, sudando bastante, le decía que tenían un problema. Por otro lado, con Minseok y Dami, este miraba a su hija recordando las palabras del coronel, las cuales había ignorado, pero en realidad se habían clavado en su mente, y se dirigía hacia Dami. Tenía algo que preguntarle. ¿Ella no le tenía miedo? Aunque era completamente diferente, ella lo aceptó sin dudar, ni siquiera un momento. Pero ella ¿no estaba asustada por él? Ella le contesta que lo está. Tenía miedo de que en algún momento también sea asesinada por él. Pero ya era demasiado difícil seguir fingiendo, así que quiere que le diga ¿dónde está su verdadero padre? ¡Maldito monstruo! Dami llamaba a Minseok, el cual estaba agitado, y le pregunta en qué estaba pensando tan profundamente, cosa a la que responde con una sonrisa nerviosa que no era nada, y veía como Dami no paraba de toser, pensando en traerle medicina. Minseok llama a Dami. Dami le pregunta qué era lo que pasaba, mientras que este solo miraba su mano, viendo el cadáver de un mosquito, y al mismo tiempo las alarmas de refugio empezaban a sonar, ordenando la evacuación. Dentro de la brigada había iniciado un brote zombie. Hace tan solo unos minutos atrás, Minseok hablaba con Chapunjo sobre los zombies. Había pensado que los Eater eran feos, pero luego de ver al zombie tipo araña de antes, lo hacía parecer incluso alguien apuesto. Pero Minseok le señalaba que a partir de ahora iban a evolucionar, serían más poderosos y su amenaza no se iba a detener. Los soldados estaban asustados de que zombies hayan aparecido dentro de la base militar, y el coronel les dice que empiecen a refugiar a los civiles. No obstante, al ver que sus soldados no se movían, les dice con fuerza si acaso querían morir, lo que provoca que todos se muevan, y sosteniendo la cabeza del zombie se pregunta cómo mierda había aparecido ese virus en su brigada, pero notaba algo, viendo una cicatriz en el cuello del zombie, pero no tenía tiempo para pensar, viendo otro zombie. Con firmeza le ordena a los soldados buscar su equipo de armas y también buscar a Minseok. Tenían que darse prisa y les cuestiona a los zombies si acaso sabían en dónde estaban. Este es su territorio, el dominio que Chapunjo había construido. En otro lado, los civiles escuchaban la alerta de evacuación y dentro del gimnasio, Minseok le ponía un casco a Dami, recordándole que no podía quitárselo, aunque ella se preguntaba si acaso la protección que le estaba poniendo no era excesiva, preguntando qué tipo de zombie era esta vez, informando que era un mosqui, zombies pequeños con la forma de mosquitos. Si te picaban empezarías a convertirte en un zombie. Esto no se lo esperaba, era la primera vez que vi esa variante de zombie tan rápido, incluso con todas las vidas pasadas que había tenido. Pero ¿a quién le importa? Si Dami muere, todo iba a acabarse. Los mosqui eran solo apéndices, el cuerpo principal debería estar en otra parte. A las afueras, Chaheri era informada de los mosqui, recibiendo las instrucciones de cubrir la piel, y al escuchar el nombre de Minseok,
Recuerda verlo junto al coronel y cómo éste confiaba en él, chasqueando la lengua y cubriéndose con su pañuelo, ordenando a su pelotón prepararse para la batalla, y en ese momento era llamada por un soldado que informaba ver solo un zombie fuera de la brigada de infantería, pero su apariencia era bastante extraña, siendo sus palabras algo parecido a un sapo, el cual hacía un movimiento extraño con su boca, la cual se abría de par en par, saliendo inmediatamente una horda de mosquitos que no serían capaces de defender ante la increíble cantidad que eran, ordenando a la capitana que todos corran dentro de un edificio, pero sus ojos divisaban a una persona, viéndose a alguien arriba de todos, preguntándose si acaso esa persona era... Unos minutos antes, un soldado llamaba desesperantemente a Minseok, el cual negaba. Él era un civil y ellos, los soldados, estando molesto, le dice que no le iba a repetir. No pensaba irse de ese lugar, y un casco era puesto en su cabeza, diciéndole Dami a su padre que ningún mosquito podría picarla. Ella quería que todas las personas puedan vivir, pero ella no tenía la fuerza como para hacer algo. No obstante, él sí la tenía, pidiéndole por favor que no la salvara solo a ella, sino a todos en la brigada, y usando lanzallamas se empezaba a quemar a todos los mosquitos. Viendo todo esto el sapo, al cual le daba una mirada que solo transmitía una frase: el siguiente eres tú. Viendo esto el sapo, el cual daba un salto y escapaba del lugar, pero Minseok, escuchando el sonido, saltaba para aterrizar en un auto que era conducido por la capitana, la cual preguntaba si ese zombie era el motivo de todo y cuestionaba si tenía un plan sobre cómo matarlo, cosa la que afirma que en ese caso ambos irían a acabar con él, y luego de eso tendría muchas preguntas para hacerle, y si volvía a mentirle no iba a dejarlo pasar. Acelerando a toda velocidad, pasamos una cueva en el que vemos al sapo entrar y se nos presenta a los Slider, zombies de alto nivel que se multiplican constantemente, viéndose a una criatura de múltiples ojos, la cual no era otra que el Slider, zombie de tipo huésped, saltando el sapo hacia su madre mientras se nos cuenta más de ellos, los cuales siempre se esconden, así que no son fáciles de encontrar, y por eso mismo lo que necesitaba la brigada era un ataque sorpresa, aplastando la cabeza del sapo, el cual expulsaba a todos los mosquitos que eran incinerados cortesía de Chahieri, que recuerda cómo antes de actuar en la brigada habían empezado la fase de limpieza de mosquitos, así que todos estarían seguros, siendo todo esto debido al liderazgo del coronel, pero esto aún no acababa. Si no mataban al cuerpo principal, toda la situación iba a empezar de nuevo. No debían darle ninguna oportunidad de escapar, pero aún así, solo eso no iba a ser suficiente, siendo que los Slider contaban con una reproducción masiva, multiplicándose cada vez más y más al punto de ser incalculable el número de ellos, así que si no mataban al huésped no iban a conseguir nada, cuestionando Hieri si tenía un método, siendo la respuesta un sí, y vemos como Minseok de un golpe estalla la cueva, encerrándose a sí mismo con los zombies, aunque lo mejor sería decir que ellos estaban encerrados con él, y se nos cuenta que el método para acabar con el Slider era simple, solo tenían que atraparlo y hasta que se detenga, matar una y otra vez, y el escenario era perfecto para matarlo de una buena vez y proteger aquello que más ama. Su ira debía seguir ardiendo. Fuera de la cueva, vemos a Hieri, la cual se preguntaba sobre qué era en realidad Minseok, recordando cómo le habían dado la orden de apoyarlo, diciendo Blue Hawk que él no era solo el salvador de la brigada, sino que también la respuesta de la humanidad ante los zombies. Y en ese momento su comunicador emitía una señal, la cual al contestar y escuchar lo que dicen no sabía qué decir. Pasando así a la mañana siguiente, donde en medio de la cueva colapsada, pasaban las horas hasta hacer el atardecer, de la que una mano salía de los escombros, viéndose a Minseok que salía luego de 18 horas de lucha, habiendo matado a un total de 7.127.446 zombies, que se habían multiplicado, todas siendo eliminadas por un zombie trascendente. Así retrocedemos un poco, estando en la brigada donde Chahieri veía impactada al coronel, el cual estaba tranquilamente comiendo papitas, preguntando por qué tenía esa cara, recordando ella cómo le habían dicho que él estaba en peligro, lo que lo hacía reír a carcajadas, así que era por eso que tenía esa expresión. Antes había estado muy molesta con él por ignorar lo que decía, pero ahora estaba muy preocupada por él. Esto molesta mucho a Chahieri, pero antes de poder golpearlo, un soldado le dice que el coronel había detenido a los zombies, usando solo sus manos desnudas, aunque se había lastimado un poco, pensando la capitana que era una tonta por haberse preocupado por él, pero sin tomar mucha importancia, le pregunta el por qué estaba sola, cuestionando en dónde estaba Minseok y si acaso se habían encargado del cuerpo principal, a lo que solo le responde mencionando algo que él había dicho sobre cómo Minseok era la respuesta de la humanidad. Ahora, de algún modo, podía entender un poco esas palabras. Al día siguiente, vemos a Chahieri hablando consigo misma acerca de entregar una bebida, pero no podía hacerlo. Se estaba empezando a volver loca, cuestionándose si de verdad debería hacerlo.
pero se supone que lo correcto era saludar al otro, y con una sonrisa dice que era cierto que Minseok había salvado a todos, observando en ese momento cómo Minseok se encontraba con el coronel. Era perfecto para ella, así le sería menos incómodo acercarse, pero antes de poder hablar, el coronel le pide a Minseok repetir lo que había dicho, diciendo que lo había dejado claro. Esa noche, tanto él como Dami se iban a ir de ese lugar. El coronel no podía detenerlo de ir a Daejeon, pero le parecía apresurado. Si aparecía un monstruo más fuerte que el anterior, todos en la brigada iban a morir. Por eso, ¿no podía quedarse un poco más? ¿Por qué lo haría? Es lo que responde Minseok, que la gente viva o muera no tiene nada que ver con él. Chajieri escucha eso y sale a encararlo, cuestionando si lo que dijo era en serio, cosa que afirma sin haberlo pensado 2 veces. Lo único que le importa a él era proteger a su hija, y lo que pasara con ellos no le importaba en lo más mínimo. Esto claramente la molesta y sin decir nada se va, pero Minseok solo recuerda cómo siempre que tomaba esa ruta que lo dirigía a encontrarse con ella en el centro comercial, ocurría algo en ciertas ocasiones, y Chajieri se dice a sí misma que se controle. No podía esperar otra cosa más de un monstruo como él, y aquello que ocurría era que Chajieri terminaba enamorándose de él. Antes de que ese sentimiento se hiciera más fuerte, lo mejor era cortarlo de raíz. De esa forma, ella también estaría segura. El coronel le advierte que tenga cuidado. No debería haberla rechazado con tanta frialdad y también debería pensar las cosas. ¿Realmente pensaba que en ese mundo Daejeon sería como lo piensa? Proponiéndole traer junto a él la brigada más segura de todas en el mundo. Era una buena oferta, pero no tenían tiempo. En su vida pasada, el tiempo que tomó para que apareciera un Slider había sido de 10 años y ahora solo había tomado 10 días. Si otros zombies más fuertes aparecían, la brigada definitivamente iba a colapsar. Por eso lo ha decidido. Ese mismo día saldrían hacia Daejeon y también le haría una propuesta, viéndose en la carretera de noche cómo estaban reunidos en diferentes vehículos, disparándose a los zombies y saliendo de uno de los tanques el mismo coronel, y al otro lado se encontraba Dami, siendo que la propuesta era enseñarle al coronel cómo era la brigada más fuerte del mundo.